Hola a todos, yo soy Sergio Sánchez y del otro lado está aquí conmigo hoy Alberto Marini. Nos ha convocado la Academia de Cine y el Sindicato de Guionistas Alma para tener una pequeña charla sobre lo que es escribir guiones de género. Eh, Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola a todos. Bueno, no sé si me oye bien porque estoy en la terraza, ¿no? Aislado porque la familia está trabajando, las niñas y todo con temas de su colegio y nada, espero que se me oiga bien. Muy bien. Yo, Alberto, una cosa, porque siempre a mí hay algo que me genera mucha curiosidad, siempre cuando hay que colocarle una etiqueta al género, ¿no? Porque me da la sensación de que el fantástico y el terror son muy permeables, ¿no? Siempre se abren. Tú, por ejemplo, desde que has escrito muchísimos guiones. ¿Cuál es, de todos los que has escrito, hay alguno que le colocarías esa etiqueta específica de esto para mí es terror? De todo lo que he escrito, bueno, posiblemente tal vez el más personal y el más friki que es Summer Camp, Ajá. porque es un homenaje a las películas que me gustaban de chaval, ¿no? Posiblemente también a menos conocidas las películas en las que he trabajado. Pero como bien has dicho, o sea, el terror en realidad no se define no tanto por la estructura narrativa que tiene el relato, sino por las emociones que crea en el espectador. Es un género que coge de distinta estructura narrativa y tiene una misión muy clara, que es generar una determinada emoción en el espectador, que es terror o más bien horror. Y creo que en distintas películas a veces tienen momentos de terror y hay algunas películas donde el terror es el elemento aunador de todo el relato y de las películas en las que he trabajado, creo que Mientras duermes a veces se olvida del terror conscientemente. De lo mismo ocurre con otras pelis y con Summer Camp, cuando no puntábamos al terror, sí puntábamos al horror, por lo que creo que la película de más género en la que he trabajado. Uh-huh. ¿Cuál Y es? ahora te giro la pregunta, amigo. Sí, Ah, muy bien. Pues fíjate que, a ver, yo creo que de lo que he escrito, pues el orfanato o el secreto de Marrowbone serían las dos cosas que se quedan en el terror. Pero también de otra manera creo que sí, quizás las cosas de mayor impacto, hay momentos del imposible que son mucho más terroríficos, ¿no? Que cualquier otro, que ninguna escena concreta que puedas encontrar tanto en el orfanato como en el secreto de Marrowbone. A mí me llama mucho la atención, o quizás si tuviese que pensar en algunas de mis secuencias de terror favoritas en el cine, no son necesariamente en películas de terror. Pienso, por ejemplo, en la primera película de Christian Mungiu de eh, ay, Dios mío. Ahora mismo se me ha ido el título. Estas dos chicas que quieren. Hay una chica que quiere abortar 9 semanas. al interior, Perdón. no. Al interior, No. no. No, no. Perdón. Bueno. ¿Cómo quería abortar? La abortan violentamente en el interior. Exactamente. No, pero hay una secuencia terrible de estas dos chicas. Me vendrá el título durante la conversación. Que es prácticamente toda la película es un plano secuencia. Y hay un momento horroroso de angustia máxima cuando parece que las van a cazar que, que generan unas sensaciones y unas cosas brutales, ¿no? Y entonces quizás, claro, a mí me interesa mucho dónde se mezclan todos los géneros. De hecho, cuando empecé a mover el guión del orfanato tuve muchos problemas en muchas productoras porque me decían, esto no es terror, estás intentando mezclar el terror con otro género, con el melodrama. No se sabe muy bien si esto es una historia, es el drama de la pérdida de una madre o una historia, un cuento de fantasmas. No está bien. Y creo que precisamente lo que hace las historias a veces un poco únicas es cuando lo mezclas, ¿no? Yo creo que el terror funciona en la medida en la que tú empatices con el personaje al que estás haciendo sufrir, ¿no? Si no hay una conexión emocional directa, ya puedes pensar en todos los artilugios, todos los mecanismos terroríficos que quieras, que no va a funcionar, ¿no? No, Es, estoy de acuerdo. Además, hago un paréntesis, nos lucimos los productores, entonces, cuando movías el guión del orfanato diciéndote esto. Eh, y en mi experiencia me ha tocado también trabajar con productores de Estados Unidos y he vivido un poco algunas dificultades en conectar con la visión del otro lado del charco. Pero recuerdo que un productor me dio una sugerencia porque me dijo, mira, para una película de terror funcione, céntrate en dos elementos. Que de miedo, la amenaza,
y a que los personajes funcionen, importen al público. Entonces lo que dices tú, al fin y al cabo, te tiene que no es solo una dinámica de crear situaciones de terror y de miedo, sino que este miedo sea vivido por alguien que de verdad te importe, por alguien con quien empatices, te identifiques y te genere a nivel de drama una conexión importante. Por lo que La madre del orfanato es un ejemplo casi magistral. Me ha vuelto el título a la cabeza, perdonad, que a estas horas de la mañana estoy yo muy empanado. 4 meses, 3 semanas y 2 días era la película a la que me refería. ¿Hay alguna película a ti que te haya marcado especialmente? Que te dijera, por ver esta película yo me dedico ahora a escribir cine de Sí, género. sí, no la tengo y es real, no es la anécdota preparada para una entrevista. No, es una película italiana, soy italiano, que estuvo rodada parcialmente en mi ciudad y en una casa que estaba a menos de 1 kilómetro de donde vivía yo. Y es Profondo Rosso de Dario Argento, que aquí no sé si es rojo di Predo, no sé cómo se tradujo al castellano, pero bueno. Y nada, una película de Dario Argento creada en una ciudad que no existe, entre Roma y Torino, para darle un poco, despersonalizarla de cualquier realidad. Y es una película que he sufrido mucho de pequeño, porque en clase, con los primeros VHS, se hablaba de esta película y se convertía casi en un reto mirarla. Y lo intenté en mi cuarto por trozos, porque me daba mucho miedo, me traumaba, pero fue el reto. Tengo que acabarla sin bajar el volumen. Y nada, lo viví mal, francamente lo pasé malísimo mirando esta película. Pero por otro lado, creo que a nivel inconsciente maduré un interés para, hostia, qué bonito conseguir las emociones que he sufrido, que vivir en primera persona, que alguien consiga crear estas emociones a distancia y nada, y a raíz de esto después entraron otras películas y empecé a disfrutarla más, pasar menos mal rato y sino disfrutar del mal rato si me permites el juego de palabras. Entonces ya empezaron los cortometrajes de terror infumables, pero bueno, éramos jóvenes, montábamos en VHS pero esta es la película que sí me ha marcado y te diría que tengo la suerte de trabajar en el cine por Profondo Rosso de Dario Argento que me ha motivado. Mi madre siempre me contaba que yo hasta esa época decía que quería ser veterinario y a partir de los 12, 13, cuando vi esta película ya dije, no, director de películas de miedo, de paura. Y como siempre te giro la pregunta, Sergio. Pues mira, yo creo que para mí yo era un niño muy, muy miedoso, pero a la vez me atraía muchísimo el terror. Y creo que hay algo precisamente de la atracción que tenía para mí el género, en que por ser tan miedoso era algo que me tenían prohibido de pequeño, ¿no? Porque yo tenía muchísimas pesadillas, la liaba parda por la noche, gritaba, era sonámbulo. Y había un programa en televisión en España que era muy popular, que era Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador. Sí. Que yo recuerdo que todos mis hermanos se juntaban, yo soy el pequeño de 5 hermanos, el que menos me saca en una distancia de 10 años, y todos veían esas películas que al día siguiente comentaban que yo no podía ver, y esa cosa de ser algo que pasaba, perdón, en la habitación de al lado, y que estaba como prohibido para mí, yo escuchaba esos sonidos que viajaban por el pasillo hacia la oscuridad de mi habitación, intentaba imaginarme qué es lo que estaba pasando, les escuchaba gritar y escuchaba los comentarios al día siguiente, y creo que es en esta composición que para mí es algo que creo que luego, para mí, es algo en lo que reside la clave del género, ¿no? Todo el rato estás jugando con una promesa, le estás haciendo una promesa al espectador de cuidado que va a pasar algo terrible, hay algo oculto en esta habitación que no te voy a enseñar, ¿no? Y es todo el rato jugar con las expectativas del espectador, con la imaginación. Creo que la base del terror está en no mostrar. En el momento en que tú ya muestras claramente cuál es la amenaza, se convierte en otro género. Ya nos vamos a la película de aventura, pues el ejemplo más claro, Tiburón es una película de terror mientras no ves al tiburón. En el momento que ya muestra su rostro, nos movemos a otro género, ¿no? Al género de aventuras. Y yo creo que es
algo de, para mí la esencia del terror está en todo lo que no cuentas. Y como tal, la película que más impacto tuvo para mí, bueno, fueron casi una película y un libro. Una es La semilla del diablo, de Roman Polanski, que bueno, pues yo con 12, 13 años había leído que estaba considerada la mejor película de terror de la historia, y cuando la vi recuerdo que mi primer impacto fue una leve decepción, porque no había sentido miedo viendo la película. Y el caso es que después es una película a la que volvía día tras día, volvía a recordar, empezaba a hilar todos los pequeños matices, es cómo está contada esa historia, ¿no? A partir de todas las cosas que no te muestran. Y por otro lado, el libro de Henry James de Otra vuelta de tuerca, o su adaptación al cine de Los Inocentes, que es quizás uno de mis guiones favoritos, escrito por Truman Capote, nada menos. Y también es lo mismo, ¿no? Es cómo puedes contar una historia sin contarla, ¿no? En todas el terror en estas dos historias está en las grietas, en lo que no te hemos contado, ¿no? Es como que te muestra una serie de hitos de la historia, pero toda la esencia está en off. Hay un momento en concreto de La semilla del diablo que es maravilloso para mí, que es como hay un momento en el que el personaje de John Cazabete se va a atender una llamada de teléfono, sale por el marco de la puerta y tiene toda una llamada, está como fuera, la cámara está en un sitio muy incómodo, ¿no? Donde no llegas a verle, solamente escuchas lo que dices. Y creo que ahí está un poquito la clave del terror. Cuando escribes, una curiosidad, porque claro, hay hay millones de manuales, todos hemos aprendido a escribir pues, Claro. estudiando de mil maneras distintas, y luego Seeger, Robert McKee, claro. todas es claro. Y llega un punto ya que pues como que sueltas estas cosas, y a mí me da la sensación de que cada película requiere su propio método, ¿no? No existe uno que puedas aplicar a todo. ¿Tú tienes un método para escribir? ¿Por dónde arrancas? ¿O eres de los que hace todas, te pones las fichas de las escenas, o Ah, vas encontrando la historia sobre la marcha? ¿Cómo a ver, trabajas? no, yo no soy bastante enemigo de las fichas personalmente. También ahora que nos hemos movido hacia las series, Ujú. me cuesta mucho el mundo fichas y los guionistas con quien trabajo lo pasan fatal. Por eso, mm, yo no me gustan las fichas, pero sí soy esquemático. Entonces, me gusta estructurar el relato y yo trabajo en sinopsis, voy por grados. A pesar que no me lo pida el productor, soy de aquellos que sí escriben la sinopsis, después pasan a un argumento largo, y después a una escaleta y a un guión, y voy por grados. Y para mí es muy importante tener claro cómo acaba el relato. Después lo puedo cambiar, pero antes de meterme en guión puro necesito saber hacia dónde voy y que todo esté finalizado hacia un objetivo. Y por ejemplo, cuando trabajaba con Balagueró, pues Bala es mucho más intuitivo, mucho más genial, y él se lanza a veces y se deja llevar por el relato sin saber dónde va, y le gusta este camino hacia el ignoto, el desconocido. Y nada, son sistemas de trabajo, métodos, y cada uno creo vale si te encaja con tu manera de ser. Yo necesito tenerlo bastante controlado paso por paso. Y entonces, no escaleta, no fichas, pero sí muy alemán. Sinopsis, argumento largo, escaletas, guiones. Necesito que cada secuencia sea consciente de lo que va, hacia dónde va, y cuál es el objetivo final. Y ahora a ver el método Sergio, Yo porque, es que porque ya te esto digo que este es no. oro. Es que en cada uno, pues esto, cuando escribí El Orfanato, que era la primera cosa que escribía, pues me había leído todo Sitfield, todo Linda Sager, todo Robert McKee, había estudiado guión, y iba un poco intentando seguir estas pautas, ¿no? En la página 25 ha de pasar el primer, ha de haber algo que detone, estaba con la estructura de aquella eran 3 actos, luego resulta que eran 5, hay quien dice que son 7, como cada historia lo vas encontrando. Entonces creo que sí que en El Orfanato era un poco más de manual, este guión. Luego lo siguiente que escribí fue Lo Imposible, que tenía el reto de adaptar una historia real a partir del relato de María Belón y de su familia. Y ahí de repente es como, esa experiencia me obligó un poco a deshacerme de los manuales, porque no lo encontraba. No había nada que cuadrase con cómo hacerlo.
Y luego quizás, bueno, luego hay otras historias que he hecho, como cosas como Palmeras en la nieve o así, que era ya una adaptación de una novela, que es una cosa muy distinta. Y en Marrowbone lo que salió de un juego que yo tengo con Belén Atienza, productora, que muchas veces nos jugamos a improvisar un pitch de una historia y lanzarnos el uno al otro para pasar el rato. Y hubo un día que le hice ese pitch de Marrowbone y me dijo, Sas, esto tienes que escribirlo ya, empieza ya. Yo soy muy pesado, paso mucho tiempo reescribiendo. Que esto es algo de lo que podemos hablar después. O sea, necesito masticar mucho las historias, conocer mucho a los personajes, tener ese universo claro y ya cuando conozco bien el universo me lanzo a escribir y lo hago de manera compulsiva. Es como que a lo mejor hago un borrador en una semana o 2 semanas y luego ya me pongo a reescribir y a pulir, pero soy muy pesado y muy lento. Entonces con esto Belén me decía, ponte a escribir ya, escribe 3 páginas al día, no te lo pienses tanto. Y curiosamente ahí en ese ejercicio de ir entregándole entre 3 y 5 páginas diarias, que estábamos trabajando en otra cosa en aquel momento, surgió una cosa que era como escribir una novela serializada casi. O sea, no quería acabar esas 5 páginas sin dejar un pequeño gancho, ¿no? Era un poquito hacerlo como Pequeño capítulo a capítulo. cliffhangers. Eso es. Y entonces, bueno, de ahí salió la primera versión de guión, que bueno, hubo, no sé si 14, pero me ayudó a romper esa primera barrera, ¿no? Que para mí es lo más terrorífico, me lo pienso demasiado antes de llegar ahí. Y luego creo que donde encuentras el guión es siempre, por lo menos en mi caso, es en la reescritura. Y muchas veces lo primero que te pregunta siempre es qué historia quieres contar, pero luego la historia te lleva a un tema, que creo que para mí es la otra cosa importante, ¿no? ¿De qué estás hablando verdaderamente? Porque puedes estar en el espacio exterior, puedes estar en un tsunami en Tailandia, puedes estar en una casa abandonada, pero ¿qué estás contando por esto? Por ejemplo, para mí, El secreto de Marrowbone no es una historia es una historia de amor, es una historia sobre los vínculos fraternales y cómo tu personalidad se configura a partir de la gente a la que tú amas, ¿no? Y cómo hay una parte de ellos que está en ti siempre, pase lo que pase. Y a partir de ahí elaboré, o sea, esto salió de un poco de ir escribiéndolo. Yo siempre creo que, no sé si era Robert McKee que decía, en el momento que encuentras el tema, pon una frase, escríbelo en un papelito y pégatelo en el monitor del ordenador para que cada escena que escribas esté dando un enfoque distinto sobre lo que cuentas, ¿no? Por eso para mí yo siempre digo cuando tengo que ir a dar alguna charla que se habla siempre de la escritura, pero para mí escribir cine es reescribir siempre, ¿no? Es una y otra vez y luego, bueno, y se vuelve a escribir por última vez cuando lo filmas. ¿Tú en tu método te reescribes mucho o ya con tus esquemas Yo llegas? reescribo muchísimo. Me cuesta estar mucho tiempo pensando sin escribir. Por eso necesito volcar sobre papel todo lo que tengo en la mente. Y voy reescribiendo mientras escribo. No soy de acabar un guión, una versión borrador. En 2 semanas imposible, ¿eh? Que yo vuelque como tú todo lo que tengo en un borrador, imposible. Voy progresando, normalmente me pongo pautas de escritura, 3, 5 páginas al día, pero vuelvo siempre atrás, reviso, reescribo mientras escribo. A veces me paro y reescribo el inicio. Y más allá de lo que te pide el productor, soy de muchas versiones y de reescrituras y hasta llega un momento que tengo que entregar el guión, si no estaría siempre reescribiéndolo y retocando. Y estoy de acuerdo contigo, una cosa que has dicho que es súper importante, que yo estoy de acuerdo con Robert McKee que el tema tiene que estar allí y cada secuencia tiene que dar un matiz distinto al tema del que está tratando, pero el tema también lo encuentras escribiendo, no es necesario tenerlo a priori. Y es algo, pero entonces es chulo, muy interesante que durante la reescritura, las revisiones encuentres el tema, que descubras lo que estás hablando, a pesar que estuviera siempre allí, pero no fueras consciente de eso. Y sí, creo que el tema es algo que debe marcar, al menos en mi caso, me debe marcar, debe estar presente en cada secuencia y por el contrario no soy muy talibán de la estructura. La estructura para mí es un sistema,
un método para que el relato llegue de la manera más fácil a quien lo tiene que recibir. Pero si tu relato funciona muy bien y se recibe por parte del lector o del espectador de manera clara, a pesar de estar desestructurado, según los manuales, pues no me importa. No soy de aquellas personas que se ponen nerviosos en la página 18 o 20 si no estamos en la llamada a la aventura, y si la llamada a la aventura llega demasiado pronto o demasiado tarde. Si el relato te interesa y funciona, pues creo que no tenemos que violar el guión para que encaje en un esquema. Y también si miro las películas que me gustan, pues normalmente no son muy respetuosas de la estructura. Bueno, es que de hecho muchas de estas películas que luego se sirven de base a estos manuales de los que hemos hablado son películas que rompieron las normas, Sí. las estructuras previas, ¿no? Yo creo que hay una parte ahí que es parte del juego. Y luego hay otra cosa que a mí me resulta muy curiosa, que hay mucha gente que a veces se me acerca y me dice, no voy a ver tu película porque es que yo soy muy miedoso. Precisamente por Que eso. siempre... Claro, si Precisamente es por que eso digo, vete a bueno, verla. ahí está la Otras más, diversión, ¿no? Digo, es que yo precisamente yo de eso se trata. escribo, escribo terror porque me encanta pasar miedo. Hay una cosa que muchas veces pienso sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, ¿no? Enfrentarte a esa sala oscura, ¿no? Porque creo que además es uno de los géneros como que tiene una gratificación más inmediata, quizás con la comedia, porque hay como una reacción, es donde más se palpa, ¿no? Ese pulso en una sala, Público. pues notas cuando la gente está asustada, o igual con una comedia, pues la carcajada es el indicador inmediato de si la película está funcionando o no. Y para mí hay pocas cosas más divertidas que ir a ver una película en la que tú has trabajado y de repente ver ese momento, ¿no? De toda la sala votando junta. Hay como una catarsis, ¿no? En compartir todo esto. ¿Tú qué crees que es lo que buscamos cuando vamos a... ¿Por qué nos tira tanto el terror? Pero yo creo que escribir terror de alguna manera te da cierto control y poder sobre el espectador. De alguna manera estás diciendo, ahora te voy a hacer saltar cuando yo quiero. Y creo que de alguna manera es esto, lo que de manera inconsciente que tenemos a la hora de escribir terror. No sé quién dijo que no hay placer igual al miedo hasta que pertenece a otro. Y de alguna manera es verdad, poder provocar terror y miedo en alguien o provocar una sensación te da un cierto poder divino de Dios. Y es algo que se disfruta. Yo, a pesar de no haber sido guionista de la película, recuerdo que cuando trabajamos en REC, ¿no? Y trabajaba desde el lado de la producción, recuerdo el primer pase en Sitges y yo me puse conscientemente al final de la sala, ¿eh? Para ver las reacciones del público y era maravilloso ver el salto casi al unísono de una sala, parecía ser un concierto de AC/DC. Y era una sensación de orgullo, de felicidad y también de control. Yo creo que el terror junto con la comedia que tú has mencionado son dos géneros que a nivel de creador te implican tener siempre en la cabeza a quién te diriges. No puedes escribir sin pensar en quién está recibiendo el relato, porque tienes que pensar en cómo va a vivir ahora este momento quien está mirando la película. ¿Se va a asustar? ¿Cómo vive la tensión? ¿Cómo vive el salto? Si quiero que sea una sorpresa, tengo que pensar en quién estará sentado en la sala y cómo vivirá este momento, cómo vivirá los 30 segundos anteriores y los 30 segundos posteriores, así como en la comedia tengo que pensar en quién está escuchando para que se divierta, se ría y lo que escribo tenga el efecto cómico que deseo. Yo no escribo comedia porque no soy capaz de hacer reír a los demás, o me cuesta mucho. Me gusta mucho reír, provocar la risa me cuesta más y entonces no soy para comedia. Pero sí, a mí del terror me gusta, del relato de terror, también cuando lo cuento los relatos a mis hijas, que son muy miedosas, como yo de pequeño, o sea, me gusta poder controlar el nivel de tensión, ver sus reacciones, aflojar o cargar las tintas, jugar a la sorpresa o tensar la cuerda. Son pequeños poderes de control que me gusta utilizar. No sé, hay algo un poco siniestro en esto, pero creo que quien cuenta relato de terror de alguna manera disfruta en poder controlar las emociones de quien recibe el relato.
¿Y tú no te pones de espectador, de primer espectador de lo que escribes? Yo intento procurar, pero yo intento siempre ver a esto, es primero, esto me gustaría, cómo reaccionaría yo, pero por otro lado, yo sé que soy yo y no soy el público estándar. Y a veces no tenemos que, que pensar que lo que nos guste a nosotros como autores sea lo que necesariamente le guste al público. Yo he aprendido en mi carrera que tengo gustos que son personales y no siempre coinciden con el público mayoritario. Y entonces, sí, cuando escribo una película, no la cuento a mí o a una persona idéntica a mí, la cuento también a otras personas. Y al menos en mi caso tengo que hacer un ejercicio de abstracción. Yo os admiro sobre todo a ti, a Jota, etcétera, por esa capacidad de saber llegar a un público generalista, contar historias de terror o de cualquier género e interesar a un público vastísimo. Esto es algo que a mí me cuesta, de hecho no lo he conseguido nunca, y creo que también depende un poco de mis gustos, que son normalmente no generalistas, escucho una música muy particular, leo relatos muy particulares, y a veces cuando salgo de mi zona de confort como espectador, digo, escribo cosas que tienen que interesar a un público que es distinto que yo, me cuesta un poco más y me siento inseguro. No sé si me explico, Sí, sí, sí. pero creo, entonces yo en mi zona de confort me muevo bien, creo. Cuando tengo que salir de la zona de confort, necesito tener muchos sparring partners, personas con quien confrontarme. No tengo a Belén, pero tengo algunos amigos o productores. Con Balagueró lo hacíamos mucho, Dani de la Torre también trabajamos mucho en este aspecto. Y hay que saber escuchar y saber ver, creo, eh, saber hacer el ejercicio de meterte en la piel de otro, con gustos y hábitos y criterios muy distintos que los tuyos. Pero esta mi pregunta es, vosotros, a ver, tú has escrito relatos que han ido a un público vastísimo. ¿Tú sabes quién es tu público cuando te pones a escribir? No, fíjate, a mí o sea, me chocaba cuando estabas contando esto porque yo no tengo, o sea, de hecho, si alguna experiencia frustrante que he tenido en la escritura ha sido precisamente cuando ha habido un productor que me ha intentado decir, es que lo que el público quiere, porque a mí hacer ese salto me cuesta muchísimo. O sea, si empiezo a intentar adivinar qué es lo que creo que alguien va a querer ver o tal, se me descoloca. Yo siempre me coloco a mí de espectador, de pensar, bueno, ¿qué tipo de película me gustaría ver? Y que luego es una cosa muy cruel porque luego como cuando tú nunca puedes llegar a ver como espectador una película que tú has creado, ¿no? Hay una cosa y que hay una barrera que dices, qué putada, porque yo nunca podré ver estas Ajá. pelis como las ve un espectador neutro y precisamente porque las creas además para yo las escribo en plan de es la peli que a mí me gustaría ir a ver al cine. Entonces, la verdad que es una cosa muy intuitiva. Jamás me he pensado, pues bueno, lo que te contaba, ¿no? Cuando creo que hay una generación ahí entera, pues Jauma, Paco Plaza, Alejandro Amenábar, Jota, Quique Maillo, Coldo Serra, hay como toda una generación que es pues, la primera generación que salió de la ECAM y de la SCAC y que todo que en un momento en los últimos 90 y primeros 2000 que había muchísimos festivales de cortometrajes en España, que de repente salimos ahí un montón de gente que nos apasionaba el género, también quizás criados en Sitges y estas cosas, y en los videoclubs. Y ahí de repente yo recuerdo que fue, o sea, cuando yo soy de Oviedo y no conocía mucha gente, que vamos, aquí no teníamos televisión autonómica ni escuela de cine, y ir a estos festivales y ver que había otros como yo fue como una especie de alivio, porque yo pensaba que era un rarito. No, y cuando escribí en Los Fanatos y decidí empezar a mover ese guión, no había, no se estaba haciendo cine. El cine que se hacía en España era drama social. De llegar con una historia de fantasmas era como de, ¿qué haces? Y de repente ya, pues, a raíz de, pues, empezó con todo con Los Sin Nombre, El Espinazo del Diablo, los otros, ahí de repente se hizo un hueco que ahora creo que a nivel internacional el cine español se le conoce principalmente, aparte de nombres aislados como pueda ser Almodóvar,
pero es el género de terror, ¿no? El cine español de terror es lo que se conoce fuera de nuestras fronteras. Y creo que, vamos, cuando empecé, nunca no me puse a escribir El orfanato pensando esto lo va a petar. Era como de, no, me gustaría hacer una película de fantasmas en plan como las que a mí me gustaban, porque tiene una cosa como muy de finales de los 60, 70, ese tipo de terror de Don't Look Now o Los Inocentes o El Otro. Y yo pensaba que estaba haciendo una rareza. O sea, no hubo un diseño y fuimos los primeros sorprendidos cuando luego la película funcionó así. Entonces, una pregunta. ¿Tú escribiste El orfanato en spec por tu cuenta sin encargo de nadie? Oye, Sí. muy bien. Y Sí, fuiste después al ruedo a buscar a salí a director y a buscarlo, actores. lo mandé, no, de hecho la quería dirigir yo. Vamos, yo escribí el guión y dirigí mi primer cortometraje 73-77 como para intentar utilizarlo de tarjeta de presentación. Mandé el guión al laboratorio Sundance, que seleccionaron a 10 guiones donde se hacían un poco de coaching. Y mientras estaba moviendo el corto por festivales, conocí a Jota, que de aquella él que estaba buscando un guionista para adaptar Carmila, la novelita de vampiras de Faniu. Y entonces le pasaron mi guión del orfanato a Joaquín Padró y Marta Argadona de Rodar y Rodar como muestra de mi escritura para que me encargasen en adaptar esta otra obra. Y a Mar le gustó mucho y dijo, bueno, ¿para qué vamos a escribir otra cosa si ya está esto? Ellos ya estaban trabajando con Jota y Jota también pues le pasó el guión a Guillermo y me dijo, ¿te importa si lo dirijo yo? Yo de aquella estaba dando clases de inglés y poniendo copas en un bar y me pareció estupenda la idea, pero no, vamos, no, fue un accidente. No, yo nunca había pensado en escribir, lo que pasa es que la película funcionó y ahí pues ya me colocaron la etiqueta de guionista y fui aprendiendo, porque yo, bueno, esto es como aprender a conducir, ¿no? Te dan el carnet, a partir de que te dan el carnet empiezas a aprender a cómo se conduce, pues con la escritura es lo mismo, ya me lo fui inventando y fui aprendiendo un poco a base de porrazos. No, súper interesante. No tenía ni idea esto. Y otra cosa, has mencionado una generación de directores, J. Quique Maillo, Balagueró, Plaza, etc. ¿Qué crees que es? ¿Por qué? ¿Por qué en un determinado momento en un país concreto una generación se dedica al terror? De hecho, fue una de las razones por que yo de Italia me moviera a España, porque yo de Italia quería hacer cine de terror, trabajar en el terror y no había manera. Y al contrario, sí, me enteré que en España era posible y me mudé aquí por esto. Pero, ¿qué es? ¿Una conjunción de los astros? ¿O crees que hay algo que ha Pues de verdad, determinado que... no lo sé, porque es muy extraño porque fue una cosa como muy simultánea y de muchos sitios distintos y es como, o sea, ahora es como que todos nos conocemos pero gente que es prácticamente de la misma edad, misma generación, año arriba, año abajo y todos quisimos ahí como saltar al ruedo en el terror. Quizás haya esta cosa de, bueno, yo con mucha gente hemos comentado la serie que comentábamos de Chicho, que a muchos nos marcó la infancia, ¿no? Era como una cosa que estaba ahí presente. Y luego también, bueno, alguna vez he oído que nos llaman la generación del videoclub, porque también era como, bueno, fue el momento en el que el vídeo doméstico irrumpe en nuestra sociedad. Era cuando nosotros nos pilló de pequeños y esto de repente empieza a haber acceso, porque antes para mí, yo una de las cosas que recuerdo de pequeño era como que ir al cine era un evento, era una cosa, era un hito vital y tenía la sensación de que las películas llegaban, se proyectaban y desaparecían a un limbo del que ya no podían volver. Entonces, cuando de repente empiezan a aparecer los videoclubs y tienes acceso a un montón de películas que antes te habías perdido, eso se convirtió un poco, fueron como nuestras bibliotecas, ¿no? Es encontrar ahí el refugio de repente y llegar a cosas como pues ahí empiezas a ver, pues yo, Alien, La Semilla del Diablo, El Otro, todas estas películas de las que hemos estado hablando, las voy descubriendo en estos videoclips. Y creo que esto nos estaba pasando en paralelo a todos, con estos gustos de ir descubriendo estas cosas. Y luego de repente pues llegas a un sitio como el Festival de Sitges y descubres, pues hay más como yo y esto existe y hay un camino, ¿no? Esto se puede hacer. No lo sé, creo que viene un poco de esta combinación. Yo creo que el hecho, hay más como yo, es también un elemento de
motivador importante, que tú no te sientas aislado, sino veas que hay gente que tiene las mismas inquietudes y va en la misma dirección. Yo vine a España en el 99 porque sabía que en Barcelona había la Fantastic Factory, Brian Yuzna, etcétera. Entré en Filmax, pero lo que me convenció de manera inequívoca fue Sitges. En el 99 fue ver Los Sin Nombre de Balagueró en Sitges, en el festival, y no, era la primera vez que iba a ese festival, ver la reacción de la gente, ver Balagueró, que era un chaval un poquito mayor que yo, pero como yo, tímido, etcétera, dije, ¿se puede hacer esto? Es Eso maravilloso, tiene, maravilloso. Quiero yo también trabajar con esta gente y seguir haciendo esto. Me motivó mucho. la potencia que tiene ver las cosas en un festival como Sitges, en ese auditorio gigantesco, con esa proyección maravillosa. Y aparte, bueno, lo que tienen siempre los festivales, ¿no? Que es que llegas, es el lujo de poder ver una película con la información justa, que ahora a veces nos ahogan en información previa. Entras en el cine sabiendo demasiado, ¿no? Estoy de Llegar, acuerdo, tener estoy de acuerdo. esa cosa de ir totalmente virgen y que te Sí, sí, al final sorprenda. entrar en sala y qué peli es esta. Sí, sí, es maravilloso esto, sí. Y yo creo No, no que sabía esas ni el dos, título, sí. sí, esto que comentabas de descubrir que hay otros como tú, que creo que es la esencia un poco de lo que hacemos, ¿no? O sea, lo que buscamos contando historias es que tú metes como meter un mensaje en una botella, lo lanzas al mar, sabiendo que en algún sitio habrá alguien que lo recoja y que comparta y que sienta que esas cosas que tú has pensado o has sentido alguna vez, que no estás ahí solo, ¿no? Aunque sea dentro del... Para mí el género de terror tiene algo, un altísimo componente emotivo. O sea, creo que y es una cosa que me sorprende y me agrada cómo ha sido la evolución del género, cómo poco a poco se ha convertido en algo respetable, ¿no? Cuando yo me empecé a aficionar en esto, o sea, jamás verías te podías imaginar que una película como La forma del agua pudiese acabar nominada a los... Recuerdo cuando El silencio de los corderos ganó un Oscar, que era como de, bueno, por fin, ¿no? Hay como... Y ahora creo que ya se ha roto estas barreras. No tiene el género, no tiene la consideración de serie B, ¿no? Se puede ya... hemos conseguido, creo, igualarlo, que la gente no haga esas distinciones, no tanto de qué es lo que es género y lo que no, lo que es considerado como al respetable o no. Y creo que es un momento maravilloso para el género, por desgracia, porque siempre creo que las épocas más fecundas y que dan obras más interesantes coinciden con momentos sociales donde la vida se pone muy dura. Por desgracia estamos pasando muchas cosas difíciles y esto pues hará que broten muchísimas historias de género Ojalá, sí. que nos unirán, espero, pronto en la oscuridad de un cine cuando podamos volver a la sala. Bueno, me parece que se nos acaba el tiempo, que nos estamos Sí, aquí enrollando. enrollándolo como persianas, Eh, pero Perdón, que se me va. Alberto, un placer inmenso hablar contigo, compartir esta charlilla. Espero que podamos vernos pronto. Y bueno, a todos los que nos habéis visto, pues daros las gracias en nombre de la Academia de Cine y del Sindicato de Guionistas Alma. Y espero que pronto nos podamos ver ahí fuera. Un un saludo. placer. Chao. Chao.